Y bueno, uno guarde chamarras, guantes y bufandas, que el Frente Frío número 10 continuará afectando el clima en la Ciudad de México, sobre todo en las zonas altas. La primera tormenta invernal y el Frente Frío número 10, que se sintió desde el miércoles en la Ciudad de México, se prolongó ayer en la mañana en las zonas altas de la capital del país, con temperaturas entre los 3 y 5 grados centígrados. Los habitantes de la Jusco aseguran que este intenso frío les obstaculizó para realizar sus tareas más esenciales. La muestra está en que los arroyos de agua permanecieron congelados y el césped con rocío hecho hielo. Pues demasiado, el agua está helada, muy helada. Pues tenemos que lavar, a fuerza tenemos que lavar trastes, hacer el quehacer en la casa, pero el agua pues tenemos de hecho que calentarla un poco para que no nos haga daño. Maribel no es el único caso. Visitantes de otros estados ven literalmente paralizada su mercancía a causa del frío. Los vecinos, que deben salir temprano, buscan a los vendedores ambulantes de comida y bebidas calientes para minorar el frío. Pues echarse unas 30 cobijas porque no la aguanta uno. Sí afecta porque no deja de chambear. Nosotros venimos de Michoacán, nomás que venimos a trabajar acá y pues no nos dejó. Andamos vendiendo esas sillas. Las temperaturas durante el día de ayer se registraron en 18 grados centígrados. Cielos despejados en el centro del país y esta condición permanecerá hasta el domingo. Para el lunes se prevé la llegada de otro frente frío. Saray Mariscal, 21 Noticias.